Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historias sin Sombras a través de Querigma Radio. Como siempre, un tremendo placer, un tremendo honor y una gran bendición contar con su audiencia, con la presencia de tantos hermanos que nos escuchan semana a semana a través de las ondas radiales de Querigma Radio. Como siempre, nos acompaña Saray Jaramillo y por supuesto también que les habla Ángelo Palomino. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, muchas gracias por la bienvenida. Saludamos con mucho cariño a cada uno de nuestros auditores. Contarles que estamos muy contentos de poder acompañarles y también ser un espacio de motivación, de inspiración para cada uno de ustedes en sus casas, de camino a sus trabajos o simplemente en el lugar donde se encuentren puedan ser impartidos de un tiempo de, de ideas nuevas, de mucha luz, ¿cierto? Luz que nos lleva a abrir nuevas perspectivas y siempre desde la inspiración del Padre. Así que muy contentos de poder participar una vez más aquí en Historias sin Sombras. Muchas gracias, Saray. ¿Qué te parece si partimos desde ya con la introducción a este interesante personaje sobre el que estaremos conversando el día de hoy? Sí, hoy día tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de uno de los autores que le tenemos mucho cariño. Y tal vez ustedes también en casa se han leído o posiblemente tengan uno de los libros de él. Vamos a hablar de Cliff Staples Lewis o C.S. Lewis o Jack Lewis en sus diferentes formas. Conocido como apologista cristiano, medievalista, escritor británico, pero también quizás más reconocido por las obras a las que él ha dado vida, como por ejemplo los clásicos de las Crónicas de Narnia, pero también sus ensayos, eh, como por ejemplo El problema del dolor, Mero cristianismo, entre otros. Y vamos a estar compartiendo hoy día un poco acerca del pensamiento de C.S. Lewis, el impacto de su literatura, del legado que él ha tenido no solo en una generación, sino que cómo sus ideas siguen trayendo olas y olas de inspiración a los jóvenes, a los niños, a la familia. Y la importancia de poder llenar los ámbitos, ¿cierto?, de la cultura, de la literatura, desde una cosmovisión cristiana en el rol como ejemplo que estuvo ocupando este escritor. Así que vamos a hablar acerca de él en este capítulo especial, yo diría, como un bestseller, pero que sin duda creo que es uno de los personajes que creo que es obligatorio o uno de los más importantes que debiéramos manejar en este tiempo por todo el legado, ¿cierto? Que él ha estado, que el Señor ha permitido que se divulgue, que se vaya conociendo en este tiempo. Así es, sin duda un tremendo hijo de Dios, C.S. Lewis, o Jack, como lo conocían sus amigos. Lewis es conocido sobre todo por las obras, entre comillas, digamos, de fantasía que él redactó, que él publicó. Probablemente la más conocida de ellas, ¿no es cierto?, Las Crónicas de Narnia, que son un conjunto de 7 libros y que, bueno, se ha dado a conocer sobre todo porque también fueron llevadas al cine. Varias de estos libros fueron llevados al cine y por eso ha sido, digamos, muy conocido en general dentro de nuestro ambiente, no solo dentro de la literatura, como bien lo decía Saray, sino también en otros espacios más. También ha sido conocido él por la defensa, digámoslo así, popular del cristianismo. Eh, Él, de alguna forma, era, por una parte,
un gran catedrático, alguien que de hecho estudió en universidades tan importantes como Oxford, fue profesor en Oxford, hizo clases en Oxford, pero no solamente se limitó a eso, sino que también realizó una serie de obras literarias, ¿no es cierto? Fue un gestor, digamos, de una literatura tan interesante como, ¿no es cierto?, lo que veníamos diciendo como las Crónicas de Narnia, que en algún sentido parecen ser obras para niños, y que por cierto lo son, pero que incluso pueden ser también para, digamos, grandes, ¿no?, para adultos, porque tienen un contenido que es realmente riquísimo, porque nos muestra mucho del cristianismo. Y no solo eso, sino que también, como lo he dicho, insisto, fue también un defensor popular del cristianismo, ¿sí? En medio de su contexto, de su entorno, él fue un cristiano que supo hablar a la cultura, a la literatura, a la cosmovisión de su época y plantear el cristianismo, ¿sí?, en base a ciertos lenguajes que muchas veces no es planteado, ¿no?, o en espacios donde a veces cuesta llegar. Lewis nació en Belfast, en Irlanda del Norte, un 29 de noviembre de 1898. Su padre, Albert James Lewis, fue un abogado, y su madre, Flora Hamilton, fue hija de un pastor protestante de Irlanda de la iglesia anglicana. Lewis, de hecho, asistía regularmente a la iglesia desde pequeño, digamos, donde su abuelo era el pastor y también era, por supuesto, un predicador anglicano. Como ya lo comentaba, sus amigos lo llamaban Jack. Y en uno de sus hogares, probablemente el que más lo marcó, en las numerosas biografías que existen sobre Lewis, se nos cuenta de que era una casa rodeada de libros. De hecho, había innumerables libros. Si hay algo que puede destacarse, digamos, en general de Lewis, es que Lewis es un hombre de libros. Es un hombre que está ligado a la literatura, y esto no es por nada, sino que él mismo creció, insisto, en una casa donde había una serie innumerable realmente de libros, pero por todos lados. No solamente estaban en la biblioteca, sino que habían repartidos en distintos lugares, en piezas de visita, incluso hasta en el baño, en distintos lugares realmente estaba lleno de libros en la casa de Lewis, el lugar donde creció desde pequeño. Y de hecho, también esa misma casa tiene un ropero antiguo, que probablemente fue el que inspiró el famoso ropero que aparece, ¿no es cierto?, en las Crónicas de Narnia, que es el ropero donde estos niños, ¿no es cierto?, que son los protagonistas, ingresan y descubren todo este nuevo mundo, universo, del que seguramente vamos a estar conversando más adelante, porque a través de las Crónicas de Narnia, Lewis finalmente nos habla del cristianismo, ¿no? Y es muy interesante cómo lo hace. Hay que decir que su infancia, que parecía realmente muy idílica, vivía, digamos, en un mundo muy feliz junto a su padre, a su madre, tener, digamos, la experiencia de que su abuelo, pastor anglicano, digamos, tuviese, digamos, de primera mano, ¿no es cierto?, el poder crecer en medio de un contexto de una familia de fe, pero lamentablemente Luis sufre un shock, ¿sí?, cuando apenas tiene 10 años de edad, ¿sí? Con apenas 10 años de edad muere su madre en 1908. Y esto lo marca, digamos, para adelante. Durante buena parte de su juventud y su adultez, este shock, este evento, realmente va a marcar la vida de Luis. Y de hecho, Luis, cuando era pequeño, cuando era niño, y su madre muere trágicamente, él de hecho ora a Dios para pedirle que pueda levantar a su madre, cosa que finalmente no ocurrió, y es esto, de alguna forma, el inicio de su posterior ateísmo, ¿sí? Luis se convirtió en ateo, de hecho. Progresivamente, luego de esta experiencia tan desgarradora, se fue convirtiendo en un ateo muy militante, digamos, muy acérrimo, y esta posición se fue acentuando a lo largo de su crecimiento y educación. No obstante, él en 1917 ingresa a estudiar a Oxford, donde conoce, ya un buen tiempo después, a quien va a ser un gran compañero de ruta, a quien va a ser un gran amigo, también cristiano, pero en este caso católico, que es Tolkien. A través, de hecho, de las conversaciones con Tolkien, él empieza a llegar al cristianismo. Así que realmente que vemos que hay un avance en Lewis, que es verdaderamente notable, como él es, por un lado, en su adultez, ¿no es cierto?, un gran defensor del cristianismo,
pero en su niñez él vivió una etapa muy, muy dolorosa, muy triste. De hecho, eh, no solamente que muere su padre, sino que incluso, perdón, no solo muere su madre, sino que además de eso, su relación con su padre se ve profundamente afectada. En 1954, él escribió: traté a mi padre de modo abominable. Esto lo escribe él cuando ya era cristiano y dice: y no hay pecado en toda mi vida que me parezca tan serio. Él reconoce eh, lo complejo que fue su relación con su padre luego de la muerte de su madre a los 10 años. La relación con su padre se vio irreparablemente afectada. O sea, hubo un shock ahí en su niñez que produjo que Luis posteriormente se transformara en un ateo muy acérrimo. Eh, y de hecho, él fue incluso también, vivió otra experiencia que probablemente es muy relevante. Participó en la Primera Guerra Mundial. Participó en la Primera Guerra Mundial y posteriormente él vuelve a estudiar a Oxford y en 1925 obtiene una plaza como profesor y tutor en Oxford, el lugar donde empieza a enseñar sobre literatura y lengua inglesa. Este escritor, prolífico, muy prolífico, pasó, ¿no es cierto?, de ser un ateo a un fervoroso cristiano, influido especialmente por su amigo Tolkien, con quien de hecho tuvo, digamos, muchas discusiones, ¿no es cierto? Eh, y realmente uno puede ver ahí, digamos, el valor de la amistad, ¿no? Para poder conducirnos también a Cristo. Saray, ¿qué te parece la vida, digamos, de C.S. Lewis y estos distintos momentos que iba viviendo antes de convertirse al cristianismo, antes de conocer a Cristo, esta experiencia tan chocante de vida? Bueno, la verdad, creo que em, toda historia de una persona, ¿cierto? Va construyéndose, como sabemos, desde la infancia. Las mismas situaciones de crisis van formando la personalidad, pero también a veces son gatillantes de, mm, de la apertura, ¿cierto?, hacia nuevas experiencias. En este caso, vemos a un escritor en potencia, desde muy pequeño, él rodeado de libros, ¿cierto? Sus padres sin duda estaban muy preocupados de su formación, pero también como familia clásica, digamos, protestante, de una fe ligada al anglicanismo, pero muy religiosa, en el sentido, de hecho, eh, su actitud férrea incluso a practicar y a ser o sea, agnóstico ateo como tal, fue tan fuerte, tan decidida que... Y eso lo plantea siendo adolescente, y eso me llama mucho la atención. O sea, como iba comentando Ángelo, son las situaciones personales las que finalmente lo llevan a plantearse una separación, un cuestionamiento a Dios, pero algo que pasa en su vida y me llama mucho la atención es que aun cuando se dan estas situaciones en él nunca deja de escribir. Y es a través de la escritura que él mismo también obviamente va sacando su pensamiento, pero cómo Dios usa el ámbito de las letras, de la literatura, para poder revelarse a Luis. Y claramente sus amistades sí influyeron en él, aunque claramente sabemos que las amistades también son importantes, pero también había distintos niveles de luz, digamos, de conocimiento del Señor. Tolkien también de repente llega a ser buen amigo de Jack, de Lewis, pero también de repente sus obras tienden a ser un poco más oscuras, aunque sí revelando el bien y el mal, lo sabemos muy bien dentro de sus principales obras como El Señor de los Anillos y todo eso. Tiende a tener un poco más de oscuridad y por eso también se generan estas discusiones, o sea, que mencionaba Angelo. Eh, pero también son estos espacios que le permitan a él ir planteándose y ir descubriendo, ir cuestionándose muchas cosas respecto a la fe. Y es lindo porque uno cuando revisa la literatura de Luis, uno va viendo ese progreso en la revelación.
no es el mismo Luis que escribe sus primeros como ensayos, al que ya termina, por ejemplo, abordando mero cristianismo, eh, como una obra ya mucho más apologética, de defensa del Evangelio, pero también defendiendo una fe popular, o sea, en el fondo, dando a conocer que el cristianismo no es solamente para un grupo seleccionado, digamos, no es solo propiedad de un grupo eclesiástico, sino que el cristianismo vino a llenarlo todo, porque Cristo lo llena todo en todo. Y uno ve eso, por ejemplo, en una figura literaria, que yo así lo veo cuando uno analiza, por ejemplo, las crónicas de Narnia en un aspecto más literario. Yo sé que muchos imaginan o han visto las películas a Aslan y es imposible, es innegable el poder no asociarlo, ¿cierto?, con el Señor, con el Padre, el león de la tribu de Judá. Y de hecho, uno de sus libros que él tiene de la misma saga, en un momento describe cómo Aslan empieza como a crear el mundo de Narnia y dice que él empieza a cantar. Y es innegable ver cómo quizás esa figura literaria, ¿cierto? Como esa ficción que él va creando, sí tiene mucho también de revelación. Entonces, pero él lo plantea, digamos, y yo le hablaba con Ángelo antes, digamos, a través de esta figura, ¿cierto?, de literatura, pero también como una especie de parábola, donde él intenta, en el fondo, dar a conocer cómo es la naturaleza del reino, la naturaleza que es tan fresca, ¿cierto?, cuando uno lo vive en el espíritu, pero cómo tú lo puedes hacer cercano, cómo tú lo puedes graficar a alguien que nunca ha sido inmerso en esta realidad. Y para mí, por ejemplo, el hecho de entrar a un ropero, o sea, es como entrar, es como dos dimensiones, o sea, una dimensión aquí en la Tierra, pero hay otra dimensión más profunda. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a una persona que va viviendo un proceso también, ¿cierto? De ir cuestionándose cosas, también de ir viviendo penas muy profundas. No solamente es la pérdida de su mamá, años después, ya adulto, va a vivir la pérdida de su esposa. Entonces son momentos de sufrimiento muy profundo que él experimenta, pero a la vez veo que de hecho, hay un ensayo, un libro que él llega a escribir que se llama El problema del dolor, donde también él va conversando acerca de esto, por qué Dios permite, digamos, el dolor en el mundo, de donde surge también esta lógica de pensamiento que tan evitativa de la humanidad o del ser humano hacia el dolor, pero en el fondo él, a través de la literatura, de este material, en el fondo va descubriendo, te va revelando de cómo incluso el dolor tiene un propósito y cómo también incluso llega a repercutir en la felicidad y en el gozo de una persona. Entonces, son pensamientos y son reflexiones tan profundas, yo creo que eso es algo que impacta mucho de Luis y a mí personalmente me gusta mucho y siempre estoy como leyendo de él un poquito, cosas en la semana, siempre voy rescatando porque creo que él tiene una profundidad tan especial, tan sutil, pero como les decía, también es capaz no solo de leerlo un cristiano, sino también alguien que tal vez no está tan cercano a nuestra realidad de la fe cotidiana como la vivimos nosotros, pero que quizás a través de este autor podría alcanzar los primeros esbozos, destellos del conocimiento del Evangelio o de los principios del reino. Y eso lo hace maravilloso. Así es. Efectivamente, uno encuentra literatura realmente impresionante en Luis, que permite llevar el Evangelio, ¿no es cierto?, de una manera sencilla, amigable, eh, y llevarlo incluso a un niño, ¿no es cierto?, a un niño que puede leer, ¿no es cierto?, estas crónicas, ¿no es cierto?, de Narnia y darse cuenta, tal como decía Sarai, que en realidad se está encontrando de alguna forma a través de ese ropero con
otro mundo distinto, ¿no? Que es aquello que el Señor nos ofrece, ¿no? Uno empieza a ver que en realidad en las crónicas de Narnia lo que uno ve es que de alguna forma Narnia está representando el reino del Señor, ¿no? Pero ¿cómo llega Luis a todo esto, ¿no? Yo decía que no fue un tránsito sencillo. De hecho, Luis en toda su vida, digamos, uno podría decir que no fue un cristiano típico, sino muy por el contrario, un cristiano muy, muy atípico, muy distinto a quizás la mayoría, digamos, de los cristianos, porque él fue pasando por un proceso muy especial para poder convertirse a Cristo. De hecho, antes de su conversión, él exploró muchas posturas filosóficas. Él pasó, por ejemplo, por el materialismo, ¿sí? La idea de que todo lo, digamos, la realidad es solamente lo que existe materialmente, lo que es palpable, lo que es accesible, digamos, sensorialmente, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, y fuera de eso, digamos, no existe otro tipo de realidad. Y uno ve, digamos, que eso efectivamente cambia muchísimo cuando empieza a leer a las crónicas de Narnia, ¿no? Una postura que también evidentemente es muy contraria al cristianismo. Pero él pasa, por ejemplo, del materialismo, pasa por otro lado al idealismo. Y no solo eso, de hecho también explora en alguna medida también el ocultismo. Explora el ocultismo e incluso en su minuto fue un estudioso, digamos, de los mitos nórdicos, y en algunos momentos incluso comparó a Loki, que probablemente es un personaje, digamos, conocido hoy día en la cultura moderna, pero que es parte de la mitología nórdica, y lo comparó a Loki con Jesús, incluso, diciendo que ambos de alguna manera eran una especie de creaciones, mitologías humanas, ¿no? Esto fue cambiando, ¿sí? Esto fue cambiando gracias a la obra de Dios. Él, de hecho, en 1930 realiza una oración en la que da cuenta de que él pasa no directamente al cristianismo, sino más bien pasa a la cosmovisión teísta, digamos, ¿no? Pasa, su tránsito no es muy sencillo, su tránsito es progresivo, por eso digo que es un cristiano muy atípico. Él de hecho, consideraba, insisto, inicialmente el cristianismo como un mito, ¿no? Y al igual que un mito nórdico. En 1930 cuando él se convierte de alguna forma al teísmo, y de hecho en una oración dice: debes imaginarme solo en aquella habitación del Magdalen, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba por un momento del trabajo el acercamiento continuo, inexorable, de aquel con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Estaba hablando obviamente de Dios. Dice: aquel a quien temía profundamente cayó finalmente sobre mí. Durante la fiesta de la Trinidad de 1929 cedí. Admití que Dios era Dios y de rodillas oré. Aquella noche era el converso más desalentado y reacio de toda Inglaterra. Así relata su conversión, digamos, en 1929, pero que, insisto, es una conversión muy, digamos, lenta, que no se va dando fácilmente. Es posteriormente, en septiembre de 1931, que en conversaciones con sus amigos, con Tolkien y Hugo Dyson, justamente un año después de la muerte de su padre, que él empieza a leer la Biblia, ¿sí? Él empieza a estudiar la palabra y ya empieza, digamos, a vivir un proceso efectivamente de conversión. En una autobiografía, Luis revela cuando es consciente de su propia maldad, que es consciente de la profundidad de la iniquidad que él tiene, y descubre el Dios de las Escrituras. De hecho, hay un pasaje muy revelador al respecto. Él dice: por primera vez, dice Luis, me examiné seriamente con respecto a un propósito práctico y encontré algo que me aterró: un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión. Y estas palabras que son tan descriptivas, que tienen una carga, una densidad, una profundidad como solo lo puede hacer Luis, digamos, pero que a la vez son sencillas, nos muestra este proceso que va viviendo él. Como por un lado se va rindiendo a Dios. Pareciera que de alguna forma la redención del Señor lo va alcanzando y va poco a poco derrumbando cada una de esas murallas que muchas veces
ponía su propio intelecto, que muchas veces también ponía, como lo hemos dicho anteriormente, la propia experiencia negativa de vivir un dolor tan fuerte como es perder a una madre y obviamente eh, vivir una decepción tan fuerte como el poder eh, pensar que Dios actuaría, digamos, en su beneficio para evitar ese dolor y que eso finalmente no se diese. Entonces, vemos ahí que de alguna forma Dios va trabajando en el corazón y en la mente de Luis para derrumbar esas paredes, digamos, esas murallas, esos obstáculos que se levantaron en su intelecto, pero también en su corazón, ¿sí? Tanto aquellas áreas que de alguna forma necesitaban ser redimidas en su mente, fueron cayendo cuando él empezó a estudiar la palabra, a conversar con sus amigos cristianos y a darse cuenta también de la importancia de que Cristo mismo que Cristo mismo le daba, digamos, a su propia vida, al amor que Dios buscaba entregarle a través de Cristo Jesús. Eh, Algo bien interesante es que él escribe, de hecho, justo posterior a su conversión, él escribe un texto que se llama El regreso del peregrino, obviamente haciendo alusión a un libro, ¿no es cierto?, que se llama El progreso del peregrino. Y en ese libro, a través, digamos, de personajes, ¿no es cierto?, en este caso el personaje John, es quien regresa a la tierra de Puritania. Lo que hace finalmente Luis es mostrarnos el regreso de él, el regreso de él a la fe de sus padres, a la fe de su abuelo que era pastor, que era predicador y que predicaba con tanta emoción los sermones que él escuchó cuando pequeño. Eh, Eso vemos en Luis. Vemos una conversión muy interesante y que costó, ¿no? Costó bastante, pero Dios logró que su corazón y su mente se rindiesen. Pero realmente son ambas, sin duda, su corazón y su mente. Luis, de hecho, fue conocido como el apóstol de los escépticos, porque por mucho tiempo él fue uno de ellos. Fue uno de ellos. Esta conversión, evidentemente que no fue nada sencillo. Él, digamos, era alguien que estudió en Oxford, que se educó en esta prestigiosa universidad, que llegó a ser catedrático de la misma. Y evidentemente el ambiente en el que él estaba no era tan sencillo de ser cristiano. De hecho, el profesor Manfred Svensson, cristiano también, quien tiene un texto, varios textos en realidad sobre Luis, uno de ellos se llama Más allá de la sensatez, el pensamiento de C.S. Lewis. Manfred nos cuenta cómo en una carta de Virginia Woolf, escritora también, ¿no es cierto?, a su amiga Vanessa Bell, y que es escrita tras la conversión de T.S. Eliot al cristianismo, da una idea del clima reinante en el ambiente habitado por Lewis. Y dice lo siguiente, la carta de Virginia Woolf a su amiga Vanessa Bell. Acabo de tener una vergonzosa y abrumadora conversación con el pobre Tom Eliot, a quien desde este día podemos considerar muerto. Se ha vuelto anglo-católico, cree en Dios y en la inmortalidad y va a la iglesia. Quedé realmente paralizada. Un cadáver me parecería más creíble que él. Svensson dice, esta carta es 2 años anterior a la conversión del mismo Luis, pero refleja una perspectiva que él mismo había adoptado de su adolescencia, ¿no? Como Luis también había tenido esta perspectiva tan compleja hacia el cristianismo, pero que posteriormente cambia, ¿no es cierto?, con su conversión. Y de alguna manera también esta carta nos da cuenta del ambiente reinante entre los escritores famosos, ¿no?, como es Virginia Woolf, eh, y cómo ven, digamos, la conversión de ciertas personas al cristianismo. O sea, realmente no fue algo sencillo, ¿no? Probablemente para nada lo fue, ¿no? Así que realmente vemos que aquí hay una transformación muy potente que vive Luis en su propia vida gracias al poder transformador de Cristo. Sí, tremendo lo que nos estás compartiendo, amigo. Estamos aquí en Historias sin Sombras, hablando acerca de la vida, obra y pensamiento de C.S. Lewis, en un capítulo especial dedicado a este autor, un poco para ir comentando algunos aspectos relevantes de su vida, cómo él se formó, ¿cierto?, como escritor, el propósito que Dios le dio a él para su generación y qué aspectos podemos rescatar de su vida y que también sirvan de inspiración y de impulso para nosotros como generación. Uno de los
quizás pasatiempos que a mí me gusta hacer en la semana, cuando a veces llego del trabajo, esto, necesito descansar, es leer citas de C.S. Lewis. Me gusta mucho hacerlo, a veces las comparto en redes sociales, quizás algunos lo han visto, pero me gusta mucho porque, como les decía, me lleva a abrir nuevas ideas y perspectivas. Una de las que tiene y que me gusta mucho, se las voy a leer ahora. Dice, no son más libros sobre el cristianismo lo que necesitamos, sino más libros sobre otros temas escritos por cristianos, en los que el cristianismo de su autor se encuentre latente. Y creo que esta frase llega a capturar tan bien la esencia, porque en el fondo lo que Luis está intentando transmitir es la importancia de poder introducirnos o atacar la línea de comunicación que el enemigo o que el mundo se ha apropiado, ¿cierto? Donde él es enfático en decir, no son más libros sobre el cristianismo lo que necesitamos, sino más libros escritos sobre otros temas, pero por cristianos. Y en el fondo, ¿qué otros temas tenemos que escribir? Bueno, yo creo que podemos escribir prácticamente de todo, de la vida, de lo cotidiano, ¿cierto? Y un poco tratando de llenar ese vacío, C.S. Lewis, como decía Angelo, llega a escribir quizás para un académico, para alguien ligado más a la filosofía, a la historia, pero también él llega a lo más pequeño, lo más sencillo, que es un corazón de un niño. ¿Cómo puede transmitir la esencia del corazón de Dios? ¿Cómo puede transmitir la esencia de un mundo diferente? Donde obviamente Narnia llega a ser una ficción en este caso. No es la Biblia en sí, sino que es una ficción o una parábola, que si lo podríamos decir de esa manera, pero intentando acercarse, ¿cierto?, a un mundo donde hoy en día está tan confuso, donde estamos hablando de un autor que él vivió en periodo entre guerras mundiales, y de hecho varios de los ensayos que él tiene, que me ha tocado leer en relación también a la postura británica, y hay un ensayo que me gusta mucho que él dice ¿por qué no soy pacifista? Que lo recomiendo mucho y que está en un libro que también hemos leído junto con Angelo, que se llama El peso de la gloria, que también reúne un ensayo que se llama El peso de la gloria, que le termina dando el nombre a este compilado de ensayos, donde él aborda el tema de la gloria de una forma muy distinta como lo ve el mundo, ¿cierto? Él llega a hablar del pacifismo y confrontar distintos aspectos, incluso creencias de la juventud, los movimientos, ¿cierto?, que inspiraban, digamos, como una rebelión en contra de todos estos procesos de guerras mundiales que se fueron dando, pero él siempre cuestionando, pero de una forma muy ingeniosa. A mí lo que me llama la atención es el ingenio y la astucia que él tiene para plantear las ideas, a veces con un tono humorístico, un poco sarcástico, pero que te hace reír, que te hace soñar. Y creo que ese fue un don que Dios le dio. Con Ángel hemos tenido la hermosa bendición de poder, como le decía, este programa también es auspiciado por el Centro de Estudios Oikónomos, y dentro de nuestro equipo de los fundadores tenemos a un matrimonio de literatos. Aquí les aprovechamos de mandar saludos a Yael y Gabriel, que son nuestros amigos, pero que también ellos pusieron también ese fundamento, o sea, de la importancia de cómo Dios se mueve a través de la literatura, de las letras, de la narrativa. Y no es solamente la narrativa, como dice Luis, libros cristianos, que está muy bien, que es importante que los leamos de doctrina, de pensamiento, de cristianismo, etcétera, pero que hay otros temas, otras áreas, como ya hemos ido abordando incluso en otros programas, y también va representando el rol y el propósito de este mismo espacio dentro de Querigma Radio, ¿cierto? Tanto en temas históricos, políticos, filosóficos, pero también hay aspectos que son de la vida cotidiana, que son del pensamiento, de las ideas. Eh, por ejemplo, la forma en la que tú te vistes responde a un pensamiento.
la forma en la que tú decides comprar un elemento y otro responde a un pensamiento. Las decisiones que tú estás tomando a nivel de qué voy a estudiar y qué no, también responde a una cosmovisión. Eh, ¿Por qué escojo estar con esta persona y por qué con esta no? ¿Por qué escojo tener este círculo de amigos? ¿Por qué esto no? ¿Por qué decido vivir en este lugar? ¿Por qué en otro? Son respuestas de la vida cotidiana, pero alguien tiene que responderlas. Y, y no siempre se responde, o no siempre es el clásica respuesta a través de un sermón. Yo veo en C.S. Lewis una persona que transmitía un sermón, pero a través de una creatividad tan linda, tan inspiradora y reveladora y profunda. Y creo que eso nos hace mucha falta. Por eso también inspiramos a todos aquellos que les gusta el área de las letras o están escribiendo, se han lanzado por esa vía, por ese camino, a seguir profundizando, a seguir escribiendo. Nosotros constantemente en Economos tratamos de hacer ese esfuerzo, ¿cierto?, de escribir, porque es tiempo de escribas, es tiempo de plasmar ideas nuevas y de forma creativa, a través de columnas de opinión, de libros, de ensayos. Así que si tú eres uno de aquellos que tiene ganas de escribir, escribe ensayos, artículos, no dudes en contactarte con nosotros porque nos va a gustar mucho poder leerte. Así que eso, ¿qué más podemos compartir de C.S. Lewis? Realmente, efectivamente, en Lewis encontramos un cristiano, como decía, muy atípico, por esta capacidad, ¿no es cierto?, que él tenía y que sin duda Dios puso sobre él para poder compartir su fe a través de la literatura. Y de hecho, algo que parte, digamos, antes que se pusiera a escribir un libro fue la invitación que él obtuvo de parte de la BBC a hablar por radio respecto de el complejo momento que estaba viviendo Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Durante este momento, digamos, de la historia, Inglaterra estaba siendo fuertemente bombardeada, ¿no es cierto?, por aviones que cruzaban los aires, sobre todo de Londres, bombardeando fuertemente la ciudad, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Él es invitado por la BBC a poder hablar en la radio para poder alentar a sus compatriotas, para poder de alguna forma brindar fe, o sea, compartir de aquello que él tenía. Y de hecho, fruto de esas charlas que él tuvo en la radio, nace el libro Mero Cristianismo, o que en algunos casos también se ha traducido como Cristianismo y nada más. Este libro, Mero Cristianismo, aparece como tal, como libro, digamos, en 1952, pero es fruto, insisto, de sus charlas por la radio, de charlas que él estuvo dando y, para decirlo directamente, ministrando a su país completo, a la ciudadanía que estaba viviendo procesos tan complejos como los bombardeos que se daban sobre las ciudades como Londres. Él pudo ministrar, alguien que de hecho pasó, digamos, por la escuela del dolor, pasó por la escuela de la angustia, dado la chocante experiencia de haber visto la muerte de su madre con tan solo 10 años. Él puede ministrar a toda una generación y a toda una nación completa a través de este medio de comunicación. Y de ahí nace Mero Cristianismo. Allí él plantea argumentos muy relevantes contra el ateísmo, y no se queda ahí. De hecho, en 1941 publica también El peso de la gloria, que es el que acaba de comentar Saray, y en 1942 publica un texto que a mí me parece realmente espectacular, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es muy interesante porque este texto lo que hace es reunir un conjunto, digamos, de cartas, tal como dice su nombre, el título, que se envían, digamos, en este caso dos demonios, ¿sí? Por una parte, Scrutopo, que es una especie de demonio mayor, a su sobrino, ¿sí? Que es una especie de demonio menor, Orugario. Se escriben cartas, ¿no es cierto?, de Scrutopo a Orugario, y le da una serie de consejos respecto de cómo poder acentuar el ateísmo, acentuar la vida finalmente lejos de Dios, entre los hombres. Entonces hablan de los cristianos, en este caso en específico de
de una persona como el paciente, ¿no? El paciente como alguien que tienen que tratar para que abordar de alguna forma para que no se convierta en cristiano. Finalmente esta persona se convierte en cristiano y van haciendo todo un seguimiento, todo lo que al menos aparece al principio del texto y que después realmente es muy interesante porque hay todo un acompañamiento respecto de este personaje que se hace cristiano y cómo Escrutopo, este demonio mayor, va retando, aconsejando a Orugario, este demonio menor que era su sobrino. Y es interesante como la habilidad de poder ponerse, obviamente esto como una especie de, evidentemente que es fantasía, ¿no es cierto? Si uno quisiera verlo desde el punto de vista del género literario al que pertenece, eh, pero uno podría pensar que no está muy lejos de la realidad, ¿no? Y es interesante cómo Lewis logra plasmar en este texto la mentalidad de alguna forma de las tinieblas, cómo van operando, cómo va tramando el poder alejar a alguien de Dios. Y realmente es muy, pero muy, muy interesante. Es también, en algunos casos, por lo menos a mí me pareció muy jocoso, muy chistoso también, porque da cuenta de ciertas situaciones que van viviendo los cristianos, que van atravesando ciertos momentos. Por ejemplo, uno de los consejos de Escrutopo a Urugario es precisamente tratar de enfocarse en el momento en el que el cristiano atraviesa un periodo de, le dice él, anticlímax, algo así como un periodo de decepción, ¿no? Un periodo como de donde parece que el cristiano, eh, digamos, como se suele decir comúnmente, va perdiendo, por así decirlo, el primer amor, se va como desalentando en su cristianismo y uno de los consejos es que le da, digamos, este demonio mayor es justamente ahí, ese es el momento de poder golpear la vida del cristiano para tratar de que retroceda en su fe. Y así, en definitiva, realmente muy, muy interesante. No se detiene porque es un escritor realmente prolífico y en 1943 aparece La abolición del hombre, donde de hecho discute y reflexiona respecto de la idea de la ley natural. En 1947 aparece también otro texto que se llama Los milagros, donde argumenta filosóficamente la posibilidad de lo sobrenatural y de lo milagroso, la posibilidad finalmente de que existan milagros. Y detrás de eso, evidentemente que hay todo un combate al naturalismo, es decir, a una cosmovisión que deja fuera a Dios, una cosmovisión que deja fuera lo sobrenatural, que deja fuera los milagros. Él trata de combatir esto con una serie de argumentaciones en, insisto, su libro Milagros. También en 1955 publica Cautivado por la Alegría, que es una especie de autobiografía donde también explica su conversión al cristianismo. Y en 1958 escribió Reflexiones sobre los Salmos, que es un estudio sobre la poesía hebrea y sus mensajes. Realmente encontramos entonces un escritor muy, pero muy interesante. Eh, Algo relevante también, que no vale la pena mencionarlo, es que este texto, Las cartas del diablo, su sobrino, eh, según revelan una correspondencia que él mantenía, que Luis mantenía con su hermano, estas cartas, ¿no es cierto?, fueron en parte concebidas tras escuchar un discurso de Hitler. Así que muy, muy interesante también ese dato. Algo que a mí también, por último, mencionando en este momento, me llama mucho la atención, poderosamente la atención de Luis, es la capacidad que él tenía de moverse entre dos registros como escritor. Por un lado, un registro, si se quiere, digamos, decirlo de esa manera, como de alta cultura, un registro más académico, donde puede discutir ciertas cuestiones filosóficamente para, de alguna manera, defender las posturas cristianas, defender la idea de los milagros, por ejemplo, como lo que acaba de decir hace un momento atrás, pero por otro lado también moverse en otro registro, en un registro más popular, para poder dar a conocer también el cristianismo, no solamente a aquellos que de alguna manera quizás estudiaron en universidades muy prestigiosas o que tenían una mente, digamos, mucho más inquieta, sino también pudo llegar con el Evangelio, con el cristianismo, a aquellas personas que a lo mejor no tenían un nivel educacional tan alto, pero que no obstante podían acercarse al cristianismo a través de la literatura de Lewis, como por ejemplo las Crónicas de Narnia. Y uno ve eso en Lewis, ¿no? Una capacidad para ser un traductor del cristianismo al contexto cultural en el que él vivía. Él fue también un traductor del cristianismo
al clima de la cosmovisión reinante en su época, ¿sí? Insisto, él pasó, como pasó por el materialismo, pasó por el idealismo y luego también incluso exploró, se sabe, el ocultismo. Él fue capaz de contrarrestar todo eso una vez que pudo asentar su vida en Cristo. Eh, y discutirlo en medio de un contexto académico, pero también hacerlo en medio de un contexto más popular, donde podía traducir el cristianismo a aquellas personas que quizás requerían una traducción mucho más común y corriente, ¿no? Así que él pudo llegar al mundo académico, pero también al ciudadano común y corriente. Y no solo eso, sino también a los niños a través de, insisto, las crónicas de Narnia. Cultivó ambos registros, realmente muy interesante. Eh, Uno podría decir que de alguna manera en él encuentra, dado el acervo, digamos, de su escritura, eh, una especie de ciencia ficción teologizada, ¿no? Es muy interesante cómo logra llevarnos a Cristo a través de lo que decía también Sarai, ¿no es cierto? Como historias que de alguna forma parecen parábolas, ¿no? Realmente la fe de Lewis afectó profundamente su trabajo en la radio, ¿no es cierto?, en tiempos de guerra, y también, ¿no es cierto?, a través de la escritura y de lo que él hizo. De hecho, en un momento él dice que él cree en el cristianismo tal como que ha salido el sol. Y lo dice así, no solo porque lo veo, sino porque mediante él veo todo lo restante. O sea, efectivamente para él el cristianismo era también su propia cosmovisión, desde la cual podía dialogar con otras cosmovisiones y contrarrestarlas, ¿no es cierto?, para mostrar la verdad de Cristo, ¿no?, en esos espacios donde se codeaban, ¿no es cierto?, con especialistas, académicos, y gente que evidentemente tenía un acervo intelectual relevante, gente que conocía de filosofía. Eh, Tremendo realmente lo hizo. Yo encuentro que es un cristiano impresionante. De hecho, no solo eso, hay un artículo de Cristianismo Hoy, de esta revista Cristianismo Hoy, en la que se da cuenta de que muy probablemente Luis fue reclutado para ser un agente secreto. O sea, parece que no le bastaba con ser un escritor prolífico, con ser un apologista tan relevante, con ser un cristiano, digamos, que podía traducir el cristianismo a su contexto cultural como visional, con tanta maestría, sino que además de eso, él fue incluso, según relata este artículo, de Harry Lee Poe, eh, agente secreto, un agente secreto que fue reclutado por el M16, como es conocido popularmente el servicio secreto de inteligencia de su país. Y es muy interesante eso, o sea, uno ve que incluso tiene esas facetas que al parecer eran desconocidas, pero que uno también puede ver en su vida. Saray, tus comentarios, por favor. Bueno, creo que quedó más que demostrado, amigo, que te gusta mucho C.S. Lewis. Yo voy a seguir ahora, que debo mencionar algunas frases de él, incluso aquí hay un extracto de una carta que le escribe a Ruth en 26 de octubre de 1963. Dice, si sigues queriendo a Jesús, no te puedes pasar nada malo. Confío en que le quieras siempre. Estoy muy satisfecho porque te diste cuenta de la historia escondida que hay en los libros de Narnia. Es curioso, los niños casi siempre lo descubrís, mientras que los adultos casi nunca lo hacen. Los niños se dan cuenta más rápido quién es Aslan. Otra de las frases que me gusta mucho también, que también aparece digamos, en varios momentos, y que él va planteando, ¿cierto?, como diferentes aspectos. Por ejemplo, habla también de la amistad. Dice, la amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra, ¿cómo tú también creías nadie más que yo? O también una de las frases también clásicas de Aslan, quizás muchos lo han dicho, nada pasa dos veces del mismo modo, querida, cuando le habla a Lucy. O también otra frase de él, la humillación conduce a una gloria mayor, ¿cierto? Y así. O por ejemplo, esta que es muy linda, dice, me habían dicho de pequeño que uno no debe limitarse a recitar las oraciones,
sino que tiene que pensar en lo que está diciendo. Y bueno, tenemos tantas cosas para poder compartir de C.S. Lewis. Creo que hoy día ha sido un capítulo muy lindo que hemos disfrutado. Y bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición. La verdad es que, como decía Angelo, C.S. Lewis tiene esa maravilla que puede moverse en 2 registros, ¿cierto? Y es un don del Señor que él pudo apreciar, que él pudo disfrutar. Realmente vemos en él a alguien que está disfrutando mucho de lo que está haciendo y cómo las palabras se iban abriendo a él, creando dimensiones, abriendo, quizás haciendo más, mucho más aterrizado la profundidad del pensamiento de Dios, para no solamente quedarse en trabado o encasillado en ideas demasiado elevadas, aun cuando él tenía toda propiedad de poder hacerlo, porque como compartimos, él era un académico, una persona que venía de una escuela, de una formación muy estricta, muy profunda, muy acabada, con alta exigencia, pero a la vez podía llegar a hacerlo tan sencillo que un niño podía entenderlo. Y creo que también eso nos enseña a nosotros, no solamente la importancia de llegar y predicar, ¿cierto?, al mundo adulto o al mundo académico o a los profesionales, sino también cómo tener esa humildad de poder con esa misma profundidad, porque si uno se fija, por ejemplo, en estos libros que le dedica más a los niños, como las Crónicas de Narnia, no deja de ser, que por el hecho de serlo para un niño, no deja de ser algo simplemente como ligero, sino que tiene una profundidad porque se llena de características, crea dimensiones, personajes, situaciones, y eso da a entender también, y un lindo gesto que él tiene, cómo él releva el papel de la infancia, el papel de la niñez, de alguna manera, en el centro del corazón de Dios, como para Dios son importantes los niños. De hecho, si uno se fija en estos personajes, la palabra de Dios dice que de los que son como los niños es el reino de los cielos, y los que se sientan en el trono de Narnia son jovencitos, son niños. Entonces, son tantas cosas que uno puede ir mirando y que realmente él se dio cuenta y él trató de graficarlo. Y cuando ya es llevado ya hace unos años atrás a la pantalla, o sea, no, nos vemos todos sobrepasados eh, por ver. Hay una frase que me gusta mucho de Luis, incluso hablando de Aslan. Dice, un día lo veréis y al siguiente ya no. No le gusta verse atado y claro está, tiene otros mundos de los que ocuparse. Es perfectamente normal. Pasará por aquí a menudo. Lo único que debéis hacer es no presionarlo. Es un animal salvaje, ya lo sabes, no es un león domesticado. En el sentido de que, hablando cierto de este Aslan, que no es alguien que haya sido domado por el hombre, sino de que él tiene una voluntad especial, pero también es tan cercano con los niños. Y eso me muestra mucho a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era capaz, el Señor, de poder dialogar con los fariseos cuando tiene esa conversación profunda con Nicodemo. Es tremendo, o sea, uno podría decir fue una conversación teológica, incluso él llega a increparlo y dice, ¿cómo tú siendo judío y siendo doctor de la ley no sabes esto? Lo que significa nacer del espíritu, del agua, del espíritu, nacer de nuevo. Pero a la vez Jesús tiene esa humildad de poder hablar de una forma tan sencilla a un niño. Dejen que los niños vengan a mí. Y veo esa capacidad que él tiene de moverse en esas 2 dimensiones también, o como decía eh, Angelo, en esos 2 registros. Y eso mismo veo en Luis, o sea, alguien, un maestro, ¿cierto? Con una unción magisterial, pero distinta, y que hoy día nuestra sociedad necesita también que se restaure, que se sigan levantando hijos de Dios
y que muestren lo grandioso que es el cristianismo, porque es maravilloso. El mundo lo necesita. Hace unos días atrás citamos uno de nuestros recomendables libros que era inimaginable. ¿Cómo sería un mundo sin cristianismo? Si nos diéramos cuenta de cómo realmente casi todo lo que nos rodea en nuestra vida, solo el hecho, por ejemplo, de tener acceso al libre mercado, como hablamos en capítulos anteriores, la influencia del pensamiento calvinista, de poder disfrutar del trabajo, tantas cosas que hoy día simplemente porque las hacemos en automático no nos damos cuenta, pero todo se ha ido construyendo a partir de un pensamiento. Y cómo el cristianismo ha estado detrás de grandes procesos. Y sin duda es maravilloso. Y cómo en medio de esto, autores como Luis capturan la esencia y muestran la belleza, porque realmente creo que él cumple ese rol, el mostrar la belleza del reino de Dios. No para venderlo como un producto, sino revelarlo así. Más allá de los cánones religiosos, ¿cierto? Que muchas veces generan un rechazo de la gente. Cuando mostramos la belleza del corazón de Dios, es imposible no enamorarse de él. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Aslan. O sea, imposible no amarlo, porque ves su calidez, su esencia, su potencia, ¿cierto? Su rugido, pero su ternura. Y ese es el corazón también, esa esencia revelada también del Señor. Así que no, realmente ha sido un capítulo muy especial, lo hemos disfrutado mucho. Así es, yo, bueno, solo para ir finalizando, me gustaría mencionar algunas cosas bien interesantes de las Crónicas de Narnia. Y es que, bueno, además de que se ha vendido alrededor de 100 millones de ejemplares de la saga de sus 7 libros, hay varias cosas que nos enseña las crónicas, ¿no es cierto?, de Narnia, de Lewis, pero probablemente, bueno, hay una que es probablemente para no cristianos y otra para los cristianos. Lo que le enseña a los no cristianos es que, tal como lo dice José Moreno Berrocal en uno de sus libros sobre Lewis, dice, Lewis, por medio de las crónicas, busca romper el hechizo del materialismo, o el hechizo de pensar que este es el único mundo que hay. Existe otro mundo que es incluso más real que el nuestro. El nuestro es mera sombra de aquel otro mundo, mucho más real y verdadero que el nuestro. Eso es lo que de alguna forma hace Lewis, ¿no es cierto?, a través de las crónicas de Narnia, y continúa, dice lo siguiente, todo apunta a que existe otro mundo, u otros mundos, el mundo del espíritu, el mundo de Dios y el cielo, como dicen Leland Ricken y Marjorie Lamb Mead. En cierto sentido, Narnia es el mundo de lo sobrenatural cristiano, una realidad espiritual trascendente que nos rodea en todo momento, aunque nuestros sentidos físicos no lo detecten. ¿Sí? Entonces aquí hay todo un ejercicio, una capacidad de poder plasmar o mostrar de alguna manera, o como dice también, insisto, José Moreno Berrocal, romper el hechizo del materialismo. Esta idea de que solo existe aquello que podemos ver con nuestros sentidos, que podemos ver con nuestros ojos, que podemos tocar, palpar con nuestras manos. Luis trata de alguna forma derrumbar eso, ¿no? Derrumbar esa idea a través de las crónicas de Narnia. Pero también hay algo interesante para los cristianos, ¿sí? O sea, Luis le habla a cristianos, no cristianos, y en el caso de los cristianos, me gustaría tomarme de lo que dice Manfred Svensson. Él dice lo siguiente, dice que en las crónicas de Narnia hay también un intento manifiesto por quitar de nuestra mente todo lo que pareciera ser convencionalmente religioso. Él dice que quien entra a Narnia se encuentra con la peculiaridad de que ahí no hay iglesia. De hecho, Luis nos muestra a Narnia misma como un lugar en el que hay florecimiento producto de una relación con Aslan, no una esfera religiosa dentro de ella. Y él termina diciendo lo siguiente, el cristianismo es parte constitutiva de la obra de Luis, de eso no cabe duda. Solo quería destacar estos dos elementos que evidentemente están en las crónicas de Narnia y que nos ayudan a dar cuenta de que esta capacidad de Luis de hablarle a los cristianos, de mostrarle el reino de Cristo de una manera no religiosa, no convencionalmente religiosa,
y también hablarle a aquellos que no lo son, que no son cristianos, para mostrarle que efectivamente las ideas materialistas que muchas veces sostienen su ateísmo no es tal, no es tal. Esas ideas están ahí contenidas en las crónicas. Realmente muy interesante, Luis, así que, y alguien que vivió una experiencia propia, situaciones tan complejas como lo que mencionábamos, ¿no es cierto? En su niñez él perdió a los 10 años a su madre, pero hay que decirlo, él escribió, quien escribió sobre el dolor, lo experimentó de manera muy directa, no solo por esa experiencia, sino también porque en 1957 se casó con Helen Joy Davidman Gresham, quien la conoció porque a través de correspondencia ellos escribían cartas y ella se convirtió al cristianismo a través de él. Se convirtió al cristianismo a través de las cartas que mandaba Luis, las cuales, digamos, se compartían comúnmente. Pero al poco tiempo de casarse, se casaron en 1957, y lamentablemente en julio de 1960, con tan solo 45 años, su esposa eh, falleció, enfermó de cáncer y murió. Murió en 1960 con solo 45 años de edad. O sea, realmente tuvo un destello de felicidad, ¿no es cierto? Muy, muy cortito, apenas 3 años, en los que pudo disfrutar con su esposa. Eh, Finalmente, Luis, hay que decirlo, él murió el 22 de noviembre de 1963, aquejado de diversas dolencias. De hecho, en julio de ese mismo año, sufrió un ataque al corazón. Así es como finalmente Luis se va con el Señor, pero dejándonos un legado realmente increíble, una capacidad, un don, talento dado por el Señor para ser un apóstol a los escépticos, un traductor del cristianismo a la academia y al mundo popular, pero también incluso a los niños, a través de, ¿no es cierto?, las crónicas de Narnia. Así que realmente un tremendo hijo de Dios. Ya se nos fue volando la hora, así que vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, de ir rápidamente, por favor, Saraya, a los recomendados y también a tus palabras finales para ya ir cerrando este tan interesante capítulo sobre C.S. Lewis. Sí, vamos a ir a los recomendados. Bueno, la verdad es que es difícil hacer una selección porque al menos del autor tenemos varias referencias, pero bueno, tenemos algunas selecciones que vamos a compartir. Uno es 50 años de la muerte de C.S. Lewis, el legado de las crónicas de Narnia, autor José Moreno Berrocal, y que sin duda yo creo que les va a impactar porque no solamente habla, digamos, de la biografía de él, sino también, como dice el título, de la repercusión que tuvo esta importante obra narrativa, las crónicas de Narnia, abordando un poco del entendimiento de la misma, el mensaje, lo que se transmitía y las influencias bajo la que él crea esta tremenda obra. Así que totalmente recomendada. También tenemos la película muy, muy importante bueno, que ha salido ya al cine y bueno, se llama, la película es Shadow's Land, o Tierra de Penumbra, o Tierra de Sombras, que también habla acerca de la biografía, de la historia de C.S. Lewis, y bueno, que también quizás más para la familia un poco podría ser recomendado también. Obviamente tenemos las crónicas de Narnia, mero cristianismo, el problema del dolor, es, como decía Angelo, la verdad es que hay una amplia gama, está el peso de la gloria, el gran divorcio también es muy bueno, y en sí, bueno, mucho más que podíamos ir comentando, pero bueno, esos son nuestros recomendados también de esta semana. Y bueno, como palabras finales, muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por estar escuchándonos en este capítulo especial, ¿cierto?, sobre la vida y obra de C.S. Lewis. Sus comentarios, preguntas, nosotros felices de poder escucharles, recibirlos.
a contacto@oikonomos.cl. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias también a ti, Saray, y a cada uno de nuestros auditores que nos ha ido acompañando y escuchando, especialmente este interesante, pero muy interesante capítulo sobre C.S. Lewis, un cristiano sin duda muy atípico, pero muy interesante cómo el Señor utilizó para traducir el cristianismo, para hablar del Evangelio y para contraatacar frente a todas las mentiras que muchas veces se aferran, ¿no es cierto?, a las personas en base a ciertas cosmovisiones a veces erradas, ¿no? Así que muchas, pero muchas gracias por acompañarnos este día y realmente muchas bendiciones. Saludos especiales. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.